Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, llenos de energía y listos para explorar juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado bastante revuelo y francamente, nos ha dejado pensando, reflexionando profundamente sobre las luces y sombras del estrellato. Vamos a desentrañar el lado oscuro de la llamada de Esla Turkoglu. Si eres fanático de las series turcas, una industria que ha conquistado corazones a nivel mundial, seguramente conoces a Esla Turkoglu, una actriz joven pero cuyo talento y carisma han logrado cautivar audiencias catapultándola a la fama. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y talento en la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras, más allá de los aplausos y los guiones brillantes? ¿Qué aspectos menos conocidos de su trayectoria, o de la exigente industria en la que se desenvuelve, podrían considerarse un lado oscuro? Prepárense porque vamos a tocar puntos que quizás no esperaban, explorando las capas más profundas de una carrera en el ojo público. Y antes de que nos adentremos de lleno en este análisis, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de valor. Así que Esla Turkoglu. Una actriz joven, sí, con una carrera que ha despegado de forma meteórica, una estrella fugaz que parece haber llegado para quedarse. La hemos visto brillar en producciones que no solo han cautivado a audiencias turcas, sino que han trascendido fronteras, conquistando corazones en mercados internacionales, y su nombre se ha convertido, casi de forma instantánea, en un sinónimo de éxito y de joven promesa cumplida. Sin embargo, como en muchas historias de fama y estrellato, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, a menudo hay capas más profundas, experiencias y realidades que no siempre salen a la luz en las entrevistas glamorosas, en las alfombras rojas o en las publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales. Cuando hablamos del lado oscuro, no necesariamente nos referimos a algo malintencionado, oscuro o turbio en el sentido más literal de la palabra. Más bien nos referimos a las realidades, los desafíos inherentes, las presiones implacables y, a veces, las controversias inevitables que pueden acompañar a una carrera en el ojo público, especialmente en una industria tan competitiva, demandante y a menudo implacable como la de la televisión turca y, por extensión, la industria del entretenimiento global. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto, que queda velado por el brillo de los focos y la admiración del público, es la intensidad del trabajo en las producciones televisivas. Las series turcas reconocidas a nivel mundial no solo por sus historias cautivadoras sino también por sus extensos episodios y la exigencia de sus rodajes, demandan un sacrificio considerable, casi heroico por parte de los actores. Hablamos de jornadas laborales que en ocasiones pueden extenderse por más de 15 o incluso 18 horas diarias, a menudo sin apenas descanso, durante periodos que pueden durar meses, incluso años. Esto, créanme, tiene un impacto significativo, y no siempre positivo, en la salud física y mental de los actores. Esla, como muchas de sus colegas y compañeros de profesión, ha estado inmersa en este torbellino de trabajo constante de compromiso absoluto. Si bien la pasión por su trabajo, esa chispa que vemos en pantalla, es innegablemente evidente, es fundamental reconocer el desgaste que esto implica. Imaginen por un momento vivir gran parte de su vida en un set de grabación, interpretando personajes que consumen una cantidad ingente de energía emocional, física y mental. No es una vida fácil, a pesar de las apariencias idílicas que a menudo proyectan las revistas y las redes sociales. El agotamiento, la falta de sueño, el alejamiento de la vida personal, son realidades tangibles. Otro punto crucial a considerar son las presiones inherentes a la fama y a la omnipresente influencia de las redes sociales. En esta era digital en la que vivimos, las celebridades están constantemente bajo el microscopio, expuestas a un escrutinio público sin precedentes. Cada publicación, cada gesto, cada palabra puede ser interpretada, analizada, diseccionada y a menudo criticada por miles, incluso millones de personas. Para una actriz joven y en ascenso como Esla, esto puede ser, en extremo, abrumador. Las expectativas de los fans, esa necesidad a veces ineludible de mantener una imagen pública impecable, y la constante exposición pueden generar niveles significativos de ansiedad, estrés e incluso, en casos extremos, depresión. A veces la línea entre la vida pública y la privada se desdibuja de manera alarmante, hasta llegar a desaparecer por completo, y eso, créanme, es un peso, una carga muy difícil de llevar para cualquier ser humano, mucho más para alguien tan joven.
Además, las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los seguidores, para crear una comunidad y para promocionar su trabajo, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para comentarios negativos, rumores malintencionados, desinformación y, en el peor de los casos, incluso acoso. La toxicidad del anonimato digital puede ser devastadora. Y hablando de rumores y controversias, es innegable que la vida de una figura pública, especialmente una de la talla y popularidad de Esla Turkoglu, a menudo atrae este tipo de atención, a veces indeseada. En el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, los chismes, las especulaciones y las noticias sensacionalistas son pan de cada día, casi una moneda de cambio. A veces estos rumores tienen poca o ninguna base real, son meras invenciones o malinterpretaciones, pero pueden tener un impacto devastador y duradero en la reputación, la imagen pública y el bienestar emocional de una persona. Hemos sido testigos, a través de los medios y las redes sociales, de cómo algunas de estas informaciones han circulado libremente, generando debates acalorados y opiniones a menudo divididas, basadas en conjeturas y no en hechos contrastados. Es fundamental recordar, y este es un mensaje que siempre intentamos transmitir en este canal, que detrás de la persona famosa, del ídolo de masas, hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades, con sus miedos, con sus inseguridades, y que merece respeto, privacidad y el derecho a no ser juzgado permanentemente. El escrutinio implacable y la difusión de información sin verificar, sin contrastar, pueden ser, sin duda, parte integral de ese lado oscuro de la fama que tanto afecta a quienes la experimentan. Además, no podemos ignorar la feroz competencia que caracteriza a la industria del entretenimiento. El mundo de la actuación es por naturaleza altamente competitivo. Llegar a la cima o simplemente mantenerse en ella requiere no solo un talento excepcional, algo que Esla posee sin duda, sino también una perseverancia inquebrantable, una resiliencia a prueba de balas, una red de contactos sólida y, a menudo, una buena dosis de suerte, ese factor impredecible que a veces marca la diferencia. Esla ha demostrado tener el talento y la dedicación, pero es muy probable que haya enfrentado innumerables obstáculos, rechazos, momentos de duda profunda y de frustración a lo largo de su carrera. La industria turca, en particular, es conocida por su ritmo frenético, lanzando una gran cantidad de producciones al año, lo que se traduce en una competencia masiva y constante entre un gran número de actores que pujan por los mismos papeles, por las mismas oportunidades. Esta presión constante para destacar, para sobresalir y para asegurar el próximo gran proyecto, el próximo papel que impulse su carrera, puede ser agotadora, tanto a nivel profesional como personal. Otro ángulo desde el que podemos mirar este complejo lado oscuro es la inevitable comercialización de la imagen de los actores. En el mundo del espectáculo, las celebridades a menudo se convierten en marcas en sí mismas. Su imagen, su rostro, su popularidad, son activos valiosos tanto para las producciones que buscan audiencias masivas como para las marcas que buscan patrocinio y publicidad. Esto puede llevar a que se les presione, a veces sutilmente, a veces de forma más directa, para participar en proyectos, campañas publicitarias o eventos que quizás no se alinean completamente con sus intereses personales o artísticos, pero que son comercialmente beneficiosos. Si bien esto es en gran medida parte del juego en la industria, la línea entre la autenticidad personal y la estrategia de marketing puede ser muy delgada y a veces peligrosamente difusa. La presión por mantener una imagen comercialmente atractiva puede influir en las decisiones de carrera y en la proyección pública. También es fundamental mencionar, y este es un aspecto de gran relevancia, el impacto de las expectativas culturales y de género en las actrices. En muchas sociedades, y Turquía con su rica historia y tradiciones, no es la excepción. Existen ciertos estereotipos, expectativas y juicios preestablecidos sobre cómo deben comportarse las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en el ojo público. Las actrices jóvenes y atractivas en particular, pueden enfrentarse a comentarios, críticas y juicios que se centran de manera desproporcionada, más en su apariencia física, su vida privada o sus relaciones personales que en su talento actoral, en su desarrollo profesional o en su contribución artística. Esla, al ser una figura pública visible y admirada, probablemente ha tenido que navegar estas complejas y, a menudo, difíciles aguas. La presión por cumplir con ciertos cánones de belleza o por mantener un determinado tipo de imagen puede ser otro factor de estrés añadido.
Y aunque nuestro objetivo aquí no es especular ni afirmar nada sin pruebas concretas, a veces las historias de éxito rápido, de ascenso meteórico, pueden esconder luchas internas, sacrificios silenciosos y momentos de profunda dificultad que no vemos en la superficie. El agotamiento extremo, la soledad que a menudo acompaña a las giras promocionales constantes y a los rodajes prolongados, la presión inherente a ser siempre la estrella, el rostro visible y carismático de una serie exitosa, el tener que proyectar una imagen de éxito y felicidad incluso cuando no es así. Son aspectos que de manera colectiva pintan un cuadro más completo, más matizado, de lo que significa ser Zlatulkolu o cualquier actor exitoso en el ojo público hoy en día. No se trata de desacreditar su talento, su éxito o su trayectoria, todo lo contrario, se trata de entender las complejidades, los desafíos y los costos emocionales y personales que van de la mano con ese brillo, con esa fama. Es reconocer que detrás de cada personaje carismático que nos enamora en la pantalla, detrás de cada sonrisa radiante en una fotografía, hay una persona real, con sus propias batallas, sus propias inseguridades y sus propias luchas. En resumen, hemos explorado varios aspectos que podrían considerarse el lado oscuro de la llamada, de la trayectoria, de la vida de Zlatulkolu en la industria del entretenimiento. Hemos hablado de la intensidad casi inhumana del trabajo en las producciones turcas, de las presiones psicológicas y emocionales derivadas de la fama y la constante exposición en redes sociales, de los inevitables rumores y controversias que a menudo rodean a las celebridades, de la competencia feroz y desgastante en la industria, de la intrincada comercialización de la imagen personal y de las expectativas culturales y de género que pesan sobre las mujeres en el ojo público. Son realidades a menudo poco discutidas abiertamente, pero que son parte integral del telón de fondo de la vida de cualquier actor exitoso en la actualidad. Es un recordatorio poderoso de que la fama, aunque glamorosa, tiene sus costos, y que el camino al éxito raramente es lineal, fácil o exento de desafíos profundos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, por su atención y por su interés en profundizar más allá de la superficie. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo interesante, esclarecedor y que les haya brindado una perspectiva diferente, más completa, sobre la vida de las estrellas que admiramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han notado alguno de estos aspectos en otras celebridades? ¿Qué opinan sobre las presiones que enfrentan los actores y actrices hoy en día, especialmente las figuras jóvenes y emergentes? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias, y me enriquecen enormemente las conversaciones que se generan en nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle a me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo el cariño, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.